Una cuestión que es, digamos, tiene que ver con la medicina, pero al mismo tiempo con cómo era la medicina y cómo se nombraban ciertas cosas desde la medicina. A eso alude justamente el trabajo La palabra médica en la Argentina entre 1890 y 1910. Un trabajo que tiene por autor a Pablo von Stecher. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte. Bueno, qué interesante esto de querer abordar esto de la ciencia o de la medicina, para ser exacto, ¿no? Pero desde el abordaje de la lengua, de la ciencia desde la lengua, ¿no? Sí, es muy interesante. Bueno, mi profesión tiene que ver con la lingüística y con el análisis del discurso, y encontré en estos materiales de la historia de la medicina unos textos muy interesantes para poder pensarlos desde la perspectiva de la palabra, justamente, ¿no es cierto? Justamente como vos mencionabas recién, tomé un periodo que es el de 1890 y 1910, donde se dan una serie de fenómenos muy particulares en la historia argentina, como todos sabemos, que tiene que ver con el periodo posterior a la llegada de las primeras oleadas masivas de inmigrantes, ¿no es cierto? Los fenómenos que se dieron en las grandes ciudades, como, bueno, también en Córdoba, Buenos Aires, Rosario, sí. con el hacinamiento, la falta de infraestructura en la ciudad, los conventillos, ¿no es cierto? Todo eso dio lugar a una serie de problemáticas y crisis higiénicas que tuvieron como consecuencia al movimiento higienista entre los médicos argentinos. Claro. ¿No es cierto? Y bueno, y empezaron a surgir una serie de fenómenos, después también de las epidemias de cólera y de fiebre amarilla, y de la llegada de los brotes infecciosos de la mano de inmigrantes, que hicieron que los médicos tuvieran que empezar a pensar y a dar cuenta de estas nuevas problemáticas y a partir de eso denominar a una serie de problemáticas, patologías que por ahí antes no eran percibidas de esa manera. Y al mismo tiempo, digamos, eso que puede parecer en principio muy rigurosamente científico, clínico, el abordaje, si se quiere, al mismo tiempo traduce una manera de reaccionar de la sociedad y de calificar, de definir a partir justamente de ese choque al que vos aludías, que se produce por las corrientes inmigratorias, ¿no? Sí, absolutamente. Muchos de estos discursos tenían una pretensión científica, además era el auge del positivismo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, se denominaban algunas patologías a partir de problemáticas que tenían que ver con la moral, con la falta de moral, con las lenguas distintas, con el desconocimiento ante el otro, ¿no? Ante lo que generaba el otro, la llegada por ahí de inmigrantes con ideas huelguistas, anarquistas, claro, entre los obreros, y eso ya era algo que para la clase dirigente era una problemática, ese otro distinto que venía a poblar las calles y las ciudades, y eso generó una problemática que hizo que muchos fenómenos vinculados también a lo que se llamaba la mala vida, los males sociales, ¿no? La marginalidad, la criminalidad, la locura, el alcoholismo, fueran abordados por el discurso médico, y ese discurso generó, a partir de neologismos, denominaciones sobre nuevas patologías que antes por ahí no se consideraban de esa manera. Y hay una gran influencia, vos mencionabas justamente recién la corriente positivista que imperaba en la época, una gran influencia justamente en esto de el discurso que de alguna manera es fundacional, ¿no?, de José Ingenieros en esta materia, ¿no? Sí, absolutamente. Los dos autores con los que yo trabajo, sobre todo en este libro, que son José Ramos Mejía y José Ingenieros, fueron grandes positivistas, digamos, entre las líneas. Los positivistas argentinos tuvieron un discurso fundacional en el país en tanto y en cuanto formulaban discursos
que respetaban los lineamientos positivistas, del respeto sobre todo por la ciencia, por lo que se podía probar a través de las demostraciones científicas. Y bueno, eso en ese momento tenía y lo siguió teniendo después, ¿no? Un valor muy importante, lo que se podía comprobar científicamente, ¿no es cierto? José Ingenieros, sin dudas, es una de las grandes voces del positivismo en la Argentina durante ese periodo. El subtítulo de tu libro es Enfermos, Simuladores y Parias, y me acordaba en relación a esto de uno de los títulos más conocidos justamente de Ingenieros, que es La simulación en la lucha por la vida, ¿no? Exactamente, sí, la simulación en la lucha por la vida, en verdad es un ensayo que José Ingenieros hace para su tesis doctoral, que es la simulación de la locura, ¿no? José Ingenieros escribe su tesis de medicina sobre la simulación de la locura, justamente con el propósito de intentar diferenciar a los alienados genuinos de los simuladores, ¿no es cierto? En ese momento había, muchos delincuentes habían observado que simulando una enfermedad como la locura podían evitar la condena civil. Claro. Pero también había muchos sujetos no delincuentes que simulaban enfermedades para evitar una responsabilidad laboral, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, José Ingeniero se propone enseñar, primero, formular métodos para poder distinguir a los genuinos de los simuladores y enseñarlos también a los estudiantes de medicina. Y justamente la simulación en la lucha por la vida, que vos bien mencionás, funciona como introducción a esa tesis, y él ahí, Ingenieros, estudia la simulación en términos mucho más amplios que la simulación de enfermedades. Y por otra parte, la idea de la lucha por la vida justamente lo que hace es ingresar al discurso darwinista, al evolucionismo, ¿no? Porque él era también un gran lector de Darwin, y lo que veía es que muchos simuladores encontraban justamente en la práctica de la simulación una forma para sobrevivir en las nuevas condiciones de la vida. La supervivencia del más apto. Exactamente. Sí, y me acuerdo también que en esto también, porque es el comienzo en Argentina de la codificación, el inicio de la estadística, o sea, de el trabajo de comenzar a datear, ¿no? Sí, exactamente. Es muy interesante ese dato. Emilio Coni es uno de los primeros médicos estadistas argentinos, y justamente en los materiales que se puede ver de Ramos Mejía de Ingenieros, el término de la importancia de la estadística era una prueba muy concreta, ¿no? Ingenieros, por ejemplo, hace una estadística de la cantidad de simuladores que él encuentra en sus distintos recorridos por hospitales, por distintos hospicios, y empieza a diferenciar si hay una mayoría de inmigrantes o si son nativos, si son hombres o si son mujeres, en qué rango de edad se encuentran. La estadística era un dato muy valioso en ese momento. Bueno, lo sigue siendo también, claro. Sí. Además, había una preeminencia a la hora de considerar el extranjero, que era el otro, ¿no? Que era el inmigrante, y era visto en más de un aspecto como un ser inferior, ¿no? Había una mirada muy lombrosiana sobre estos seres, ¿no? Sí. Había una mirada más bien despectiva. De alguna manera, parte de la clase dirigente esperaba un inmigrante que no fue el que llegó, no eran los europeos del norte los que llegaron. Claro. Y eso generó, por supuesto, cierta entre curiosidad, desazón, pero también malestar entre la clase dirigente cuando empezaron a ver quiénes eran los inmigrantes que llegaban realmente. Y sí, por supuesto que hubo una mirada despectiva, pero lo interesante es que Ingenieros, al mismo tiempo, él era un inmigrante, ¿no? Porque él había nacido en Italia, y al llegar a Argentina se cambió el apellido, su apellido era con una G, Ingenieros, y bueno, y es muy interesante ver al mismo tiempo, porque bueno, de Ramos Mejía uno lo podría esperar, porque él era un miembro de la clase patricia, claro. Pero Ingenieros tiene una mirada bastante interesante sobre todo este fenómeno en este momento, porque también Ingenieros es una figura que a lo largo de su vida ha ido transitando distintos posicionamientos, ¿no es cierto? Entonces, pero sí, sin duda los extranjeros eran vistos como una problemática, porque además hablaban lenguas, en algunos casos que resultaban enrarecidas, ¿viste?
presentaban saberes desconocidos, venían con ideas nuevas y bueno, y eso generó bastante desazón entre la clase dirigente. También está allí, de alguna manera, anida la simiente de cierto pensamiento totalitario que considera al otro, al no asimilado, como un enfermo, ¿no? Sí, como por lo menos en principio como un problema, y sí, en algunos puntos esto que vos decís tiene que ver porque, por ejemplo, entre los simuladores, que también son vistos de alguna manera como enfermos, porque la simulación para ingenieros podía ser adquirida o congénita, o patológica. Entre estos simuladores un gran porcentaje eran inmigrantes, eran inmigrantes y bueno, y sí, había cierta tendencia a intentar denominarlos bajo a veces, en algunos sentidos bajo términos patológicos, ¿no? Porque eran como un peligro latente para esa argentinidad que se estaba construyendo y que apuntaba a homogeneizar la sociedad, ¿no es cierto?, a imponer o a proponer en términos escolares, por ejemplo, los himnos, los cantos patrios, bueno, a trabajar mucho con la argentinidad. Entonces todos, digamos, que los inmigrantes pusieran de alguna manera en jaque tanto el sistema educativo, porque no estaban dispuestos a argentinizarse sencillamente, y también el sistema de salud, porque colapsó la infraestructura urbana, ¿no es cierto? Y bueno, y la llegada fue mucho mayor de lo que se esperaba. Claro, bueno, impactó en todos los órdenes, ¿no? Claro, sí, sin duda. Yo por ahí, como trabajé más con salud y educación, es donde más lo pude observar, pero sí, culturalmente en todos los órdenes, sin duda. Y al mismo tiempo, bueno, vos lo mencionabas recién, o sea, la desconfianza del patriciado con, si se quiere, un proyecto de ingeniería social de alguna manera fracasada, ¿no? Porque era la idea original era traer sangre nueva al país para mejorar la raza, ¿no? Y salió un poquitito cambiado el asunto. Sí, absolutamente. De hecho, en los puertos también se controlaba mucho que esos inmigrantes que llegaban, o se pretendió controlar que esos inmigrantes que llegaban no trajeran enfermedades como la tuberculosis u otras que digamos que podían llegar a debilitar esa raza de la que vos también estás hablando, ¿no? La parte, digamos que las cuestiones de raza se mezclaron un poco con las cuestiones de higiene, ¿no? Todo podía servir como argumento para tener por ahí a los inmigrantes detenidos un tiempo en los puertos o llevarlos las cuarentenas, ¿no? Exactamente, sistema de cuarentenas. El problema fue que, claro, como las cuarentenas eran un método un tanto anacrónico y lo que se buscaba, como bien vos decías, era la circulación de capitales y de personas que poblaran el país y llevaran adelante, bueno, se tuvo que apelar después a otros métodos porque esas cuarentenas después no funcionaron. Por eso Ramos Mejía promueve todo el movimiento higienista a lo largo del país, ¿no es cierto?, ya hacia la primera década del siglo. Claro, ahí viene lo interesante de este impacto porque obliga a formular un sistema de salud pública prácticamente inexistente en ese momento en el país, ¿no? Y sí, digamos, a engrandecerlo mucho. Funcionaba en algunos espacios, pero sin duda tuvo que rápidamente crecer y bueno, y justamente lo que un poco trata el libro es cómo ante todos estos fenómenos nuevos surgieron estas denominaciones de las patologías, pero además proliferaron las revistas médicas, la Semana Médica, la revista médico-quirúrgica, bueno, los mismos archivos. Hay una revista célebre que son los archivos de psiquiatría y criminología que dirigió ingenieros, y por otro lado se renovaron los métodos de estudio en las facultades de medicina que justamente enseñaban a los nuevos médicos, a los estudiantes a denominar y a caracterizar y a describir. Claro, impacta sobre la ciencia misma, ¿no? Exactamente, sí, sin duda. Hay como una renovación de la ciencia que viene por un lado de la mano de estos
sistemas de pensamiento que fueron el positivismo y el evolucionismo, pero también particularmente en la medicina con todos estos nuevos fenómenos que había que empezar a considerar. Y al mismo tiempo también, bueno, vos lo mencionabas recién al pasar, que el impacto sobre la cuestión, porque hablando de infraestructura, ¿no? El impacto sobre la educación por la obligación de alfabetizar a todos estos seres, ¿no? Exactamente. Sí, absolutamente. Y bueno, y justamente lo que se podía notar es que muchos de los recién llegados no querían abandonar sus costumbres, tan fácilmente, o lo que se llamó argentinizarse de manera mansa, sino que estaban dispuestos a seguir manteniendo, lógicamente, ¿no? Como uno podría pensar sus creencias, sus rituales, y bueno, eso generó dificultades en el sistema educativo, que bueno, que ya de por sí tenía este afán de normalizar, ¿no? De homogeneizar. Realmente fascinante el tema y sin duda vale la pena abordarlo porque es un pasado todavía un poco oscuro para nosotros, a pesar de que está ahí a la vuelta, pues son poco más de 100 años atrás, ¿no? Pero es muy poco lo que sabemos sobre ese periodo, ¿no? Sí, yo creo que sí, sobre todo es interesante empezar a trabajar con, digamos, estos materiales tal vez no estaban tan trabajados, meterse en el archivo médico es toda una experiencia, y sacar ir a buscar las clases de Ramos Mejía, por ejemplo. Por supuesto que hay algunos trabajos, pero es un tema que da para mucho. Realmente yo trabajé con 2 médicos que además son grandes figuras intelectuales de nuestro país, pero hay muchísimas otras voces que todavía necesitan ser, digamos, indagadas y difundidas, porque hay mucho sobre esto, sin duda. Pablo von Stecher, gracias por habernos ilustrado sobre la cuestión. Un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vos, Ricardo. Te mando un abrazo,